Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Juan Descalzo, pertenezco al área de Informática en Salud del Instituto Alexander Fleming y vengo a compartir con ustedes esta experiencia en esta presentación que se llama Implementación de una admisión de pacientes internados integrada con mensajería HL7. Antes de comenzar, me gustaría presentarles un poco a lo que es el resto del equipo. Hoy me toca estar acá compartiendo lo que es un trabajo que realizamos dentro del área de informática en salud y dentro también de todo lo que es la gerencia de sistemas del IAF. Son parte de nuestra área Juliana Colucci, Óscar Obregón, Agustín Paoloni, Melanie Casarino, la jefa del área, y participaron también activamente del proyecto Saya Rodríguez como uno de los desarrolladores que tenemos dentro de la gerencia y también muy activamente quien es hoy nuestro subgerente de sistemas, Martín Bonorino o Tato para los amigos. Les presento un poco primero lo que es el Instituto Alexander Fleming. Somos un centro oncológico especializado dentro del barrio de Colegiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos más de 25, ya casi 30 años de experiencia en la detección, el cuidado y el tratamiento de enfermedades oncológicas. El centro tiene aproximadamente 110 camas y cuenta con una historia clínica electrónica implementada desde el año 2018. Tiene también un hospital de día muy importante que recibe aproximadamente 70 pacientes diarios, los 365 días del año, de lunes a domingos. Tenemos también un portal de pacientes que se encuentra implementado desde el año 2021. Nosotros venimos trabajando puntualmente con lo que es la implementación del registro, la digitalización de las internaciones desde el año pasado, donde tuvimos una primera implementación en una de nuestras sedes y este año realizamos esta implementación mucho más abarcativa que incluyó la totalidad de las camas del Instituto Fleming y de la cual se trata la charla de hoy. Para comentarles un poco, nosotros utilizamos una gran variedad de sistemas y de distintos proveedores dentro de IAF, lo cual resalta la importancia de la interoperabilidad interna entre los distintos sistemas. ¿Por qué? Porque los usuarios interactúan con distintos sistemas para realizar su trabajo y justamente cada uno atiende a distintas necesidades. Hoy vamos a hablar principalmente de los dos primeros, que son Geosalud y Marquis. El primero es nuestra historia clínica electrónica y donde también nosotros hacemos nuestra gestión de agendas, nuestro empadronamiento de pacientes. Y Marquis es donde principalmente hoy en día llevamos tareas de facturación administrativas y algunas funciones legacy, como por ejemplo algunas agendas que se encuentran en Marquis. Y aquí también pueden ver alguna de la otra variedad de sistemas que tienen distintos niveles de integración dentro de lo que sería. ¿Cuál es el desafío que tuvimos nosotros en esta implementación de internación? Bueno, principalmente se venía utilizando Marquis para la gestión de lo que eran los legajos de internación y nos vimos con la necesidad de realizar un cambio de sistema hacia Geosalud para poder tener registro clínico y para tener otras opciones de valor agregado que tenía Geosalud para este proceso, como puede ser mejores controles de acceso, parametrización de perfiles, la posibilidad de parametrizar un flujo de trabajo dentro de la herramienta que se adaptara a las necesidades de la internación. Y esta es la herramienta que les contaba que nosotros implementamos en una de las sedes el año pasado y que este año 2023 lo llevamos ya a todas las camas de internación de Fleming. Esto implicó un cambio en el sistema que utilizaba el personal y para mucho del personal implicó ser un nuevo sistema que ellos no conocían. Esto implica nuevos flujos de trabajo para lo que es el personal de Fleming. Esto requirió un desafío de capacitación y de acuerdo con los distintos actores sobre los flujos de trabajo que se implementaron y sobre todo teniendo en cuenta que muchos no contaban con experiencia en Geosalud como herramienta.
Una de las cosas más importantes que tuvimos que considerar y que nuestros usuarios siempre nos pidieron es la no duplicación de tareas y flujos, es decir, las cosas que migraron desde un sistema a otro, que no se dupliquen, y en este sentido la interoperabilidad es clave en el envío de la información que tiene que estar todavía reflejada en los dos sistemas. Importante que el sistema nuevo no reemplaza completamente al anterior, sino que reemplaza algunas de las funcionalidades, ya que los dos van a tener roles diferentes dentro de la institución y deben coexistir. Y además es clave pensar que no debíamos modificar o modificarlo lo menor posible los flujos de los procesos de facturación actuales que se trabajaban principalmente con Marqui. Entonces, un poco para conocer lo que es el modelo distinto que tienen estos dos sistemas. Por un lado, Geosalud tiene un ordenamiento basado en órdenes de servicio. Cada orden de servicio es un agrupador de algún encuentro que tiene el paciente. Un orden de servicio puede ser una consulta ambulatoria, presencial o virtual por telemedicina, puede ser estudios de imágenes, puede ser estudios de laboratorio, o en este caso, una internación va a ser una orden de servicio. Cada una de estas cuestiones que les comentaba son tipos de órdenes de servicios diferentes y cada uno tienen como un identificador único compuesto de tipo y orden de servicio. A su vez, las órdenes de servicio están asociadas a un paciente, es decir, una persona en nuestro sistema que tiene un identificador único. Y también hay algo que tiene Geosalud que se llaman actos asistenciales. Un acto asistencial puede ser un estudio, una práctica, un examen de laboratorio y en este caso un tipo de internación también en nuestro sistema se modela como un acto asistencial. Por ejemplo, una internación de urgencia es un tipo de acto asistencial asociado a la orden de servicio, una internación programada para alguna cirugía, para algún tratamiento también, o una internación para cuidados paliativos también es un tipo de acto asistencial dentro del mismo tipo de orden de servicio. Por otro lado, tenemos el sistema Marquí, que tiene un ordenamiento a través de legajos de internaciones. Cada uno tiene esta identificación también compuesta por año de internación y identificación de internación. Tiene a su vez asociado un identificador de paciente que comparten los dos sistemas y tiene también asociado un tipo de internación. Y a su vez hay una relación entre el tipo de orden de servicio y el ID de orden de servicio de Geosalud con estos campos orden tipo, orden número que se ven en Marquí. De esta manera, esta es un poco la relación de equivalencias entre las dos bases relacionales que tienen los dos sistemas y que nos permiten identificar o relacionar un legajo de internación en Marquí con una orden de servicio de Geosalud y tenemos a las personas con sus IDs correspondientes y tenemos también la equivalencia que comentábamos al principio de acto asistencial como en este caso identificador de cuál es el tipo de internación que va a recibir el paciente y eso tiene su equivalencia también con Marquí 1 a 1 entre acto y tipo de internación en el sistema. Para la integración de los dos sistemas se utilizó el estándar HL7 versión 2.5, se implementaron algunos mensajes ADT que vamos a ver ahora y a la hora de pensar de por qué se tomó esta definición, importante pensar primero la interoperabilidad como pilar estratégico de la gerencia, en la visión estratégica que tiene la gerencia para adelante, entonces a la hora de encontrar una necesidad de comunicar entre los dos sistemas, antes que pensar una solución ad hoc, se trata de adoptar estándares validados y conocidos a través de la práctica. Ya teníamos experiencia dentro de la gerencia con este tipo de mensajería, con los sistemas Carestream de imágenes y Kern de laboratorio. Y ya también utilizamos otros estándares, por ejemplo, consumimos el servicio de terminología del Hospital Italiano y en lo que es el modelado de nuestros esquemas de quimioterapia, los fármacos están modelados con SNOMED-CT. También era importante que Marquí
ya interpretaba mensajes 2.5, por lo cual hacía más claro el camino de elección de este mensaje. Es una versión muy difundida y adaptada de este estándar. Y la verdad que la factibilidad de todos los factores que vengo mencionando es un factor determinante que terminó siendo la elección de este estándar para implementar. Los mensajes que se implementaron en esta etapa fueron 6. Los ADT: 1 para admisión de pacientes, 2 para transferencia de pacientes, es decir, transferencia de lugar, 3 para el alta de los pacientes, 11 para cancelar la admisión, 12 para cancelar la transferencia y 13 para cancelar las altas. Quiero mostrarles lo que es un mensaje de ejemplo que nosotros tenemos implementado. Este es un mensaje de un paciente prueba y acá en colores quería remarcarles las distintas partes que tiene este mensaje. En amarillo podemos ver el encabezado, donde vemos el originante, acá vemos mi usuario, J. Descalzo, del sistema originante, Geosalud, Marquí, que es el sistema de destino, y vemos también el tipo de mensaje que estamos usando, que es ADT01 en este caso, es decir, una admisión de un paciente, y tenemos que la versión que estamos usando es 2.5. En verde tenemos el evento, en este caso una admisión, el ADT01 con su fecha. En este color celeste tenemos la identificación del paciente, donde tenemos la ID del paciente en los sistemas, tenemos su número de historia clínica, tenemos nombre y apellido, en este caso prueba 2019, es tanto nombre y apellido del paciente, y tenemos también la fecha de nacimiento y el sexo del paciente, en este caso 1 de enero de 1985 y sexo femenino respectivamente. Ya en la parte más rosa, magenta le podríamos decir, tenemos lo que es la información de la visita propiamente del paciente, en este caso la visita es una internación. Vemos ahí cuando dice 1003-298, es nuestro tipo de orden de servicio 1003 que representa todas las internaciones y 298 es la identificación de esta internación particular. Tenemos a la derecha el médico a cargo de la internación, en este caso Melanie Casarino, es una prueba, y el último número que tenemos es la cobertura del paciente, y en este caso 5407 representa para nuestro sistema la cobertura privada. Y estos primeros números que se ven en la visita, 894-00110, es el modelo que tiene Geosalud de representar las camas, las ubicaciones físicas dentro del sistema, que ahora lo vamos a ver. Todos los mensajes llevan a una ubicación física, en este caso como es una ADT01, es una ubicación física genérica, y después los ADTs de ubicaciones, propiamente dicho, como la ADT02, van a tener la ubicación, por ejemplo, del traslado del paciente. Y por último, en gris, vemos información adicional de la visita, y en este caso vemos lo que yo les comentaba, que es el acto asistencial, en este caso es un acto genérico, pero acá podría decir internación programada, internación urgente, internación paliativa. Y eso está mapeado, como les comentaba, de 1 a 1 con el tipo de internación que lleva Marquí. Entonces yo les había comentado un desafío que tuvimos de hacer conjugar la lógica de los dos sistemas, justamente tuvo que ver con la representación de camas. Hay modelos distintos entre sistemas. El modelo de Geosalud tiene que ver con sector, subsector, prestador, piso y lugar. Donde sector es para nuestro modelo es la internación en general, subsector, hay subsectores dentro de la internación, prestador es el Instituto Fleming, el piso donde queda la habitación y el lugar es la habitación del paciente. Y dentro de eso el lugar específico que es la cama. Y dentro de Marquí hay un modelo diferente donde se habla de servicios, sala, área y ubicación. No era muy sencillo mapear estos dos modelos entre sí. Lo que se resolvió fue, dentro del modelo de las tablas de las camas de Marquí, agregar un campo al cual nosotros llamamos código interno, que justamente lo que tiene es el concatenado de los números, que es el modelo de Geosalud, de sector, subsector, prestador, etc. Identificando de esa manera, de manera única, una cama en el sistema Geosalud con una cama en el sistema Marquí. Y es justamente que se construye con la información que les mostraba anteriormente. Nosotros lo que tuvimos que hacer fue integrar estos mensajes al workflow de Geosalud, es decir, al flujo de trabajo que tenía la herramienta.
GeoSalud lo que tiene es la posibilidad de representar flujos de trabajo, es decir, pasos sucesivos que pueden ser en un único camino, que pueden abrirse, que puede haber distintas opciones dependiendo de los estados, de las acciones, del personal que tenga permiso para realizarlas. Y nosotros lo que teníamos era ya un modelo implementado, que habíamos podido implementar en una sede mucho más pequeña, donde nosotros habíamos validado de alguna manera esta implementación de este flujo, y lo que hicimos fue incorporar estos mensajes ADT dentro del flujo. Nosotros siempre utilizamos este tipo de diagramas, este diagrama que representa los distintos flujos de los estados que puede tener el sistema, e incorporamos de manera gráfica los mensajes ADT, como pueden ver, por ejemplo, el ADT 01 al principio, en amarillo el ADT 12, en rojo el ADT 02, en rosa el ADT 11, y también vemos en azul el ADT 03 para las altas. Esta es una fracción nada más, no les quería mostrar todo porque es muy difícil de ver en una diapositiva de lo que es el flujo de trabajo. De esta manera lo que nosotros pudimos hacer es identificar en qué lugar había que configurar y parametrizar los distintos mensajes dentro del flujo de trabajo de GeoSalud. Nos permitió mostrarle a nuestros usuarios y principales interesados internos del IAF cuál era la propuesta de trabajo que nosotros íbamos a llevar adelante, validarla con ellos de una forma fácil de comprender. Fue una herramienta y también una herramienta para entender el momento donde nosotros deberíamos hacer algunas modificaciones en el flujo de trabajo que veníamos manejando, como por ejemplo el flujo de trabajo que ven arriba a la derecha, que tiene que ver con el traslado de pacientes y la asignación de lugares del paciente, tuvo algunas modificaciones para poder ser utilizado con esta mensajería y que funcionara correctamente. Entonces, estos diagramas fueron útiles para consensuar con los usuarios, para mostrar nuestro trabajo y también internamente como nosotros de referencia para hacer las parametrizaciones y configuraciones necesarias a la hora de preparar el sistema y de probar también la mensajería. Nosotros, una vez que implementamos, justamente siempre existe la necesidad de monitorear la efectividad de esta implementación. La implementación excede bastante a lo que es la implementación solamente de la mensajería, pero centrándonos en lo que son los mensajes, tuvimos una estrategia primero de reportes autogestionados. Dentro del modelo de la base de datos de GeoSalud hay tablas que representan una bandeja de mensajes HL7 que tiene los mensajes que se han enviado y la respuesta que se ha recibido. A través de la sección del mensaje que dice AA o AE como OK o como error, pudimos detectar los mensajes que se recibían y se procesaban correctamente de los que no. Y esa información se puede extraer utilizando SQL a través de estas respuestas estructuradas y con eso generar indicadores o detectar problemas en el flujo o, por ejemplo, algunos sectores que lo adoptaron mejor, algunos días que lo adoptaron mejor que otros, gracias a estos reportes autogestionados que teníamos directamente haciendo consultas de la base de datos. Y eso después se podía volcar a lo que era algún tablero o lo que era algunos informes, como vamos a ver más adelante. Y después también tuvimos dos desarrollos propios principalmente, y por eso más que nada quería destacar el trabajo de Saya, nuestro desarrollador en esta área, que tiene que ver con la posibilidad de reprocesar mensajes y la posibilidad de comparar los censos. ¿Por qué? Porque ahora los dos sistemas, los dos van a tener los censos, cada uno en su base, y los censos tienen que estar iguales en los dos. Siempre el de referencia es GeoSalud, que es quien dirige de alguna manera todo lo que es la gestión del paciente, y es el que informa a través de los mensajes a Marquis para que realice la actualización y las modificaciones necesarias. Y todo esto se realizó utilizando como tecnologías SQL, Python Flash y React. Ahora les quiero mostrar un poco algunas capturas de estas dos herramientas. Lo primero es esta herramienta para reprocesar logs, donde uno ingresa el tipo y orden de servicio y a través de un buscador encuentra todos los mensajes que están relacionados con esa orden. En este caso nosotros vemos en blanco aquellos que se recibieron correctamente y en rojo
los que tuvieron algún error. Por ejemplo, este es el que está en rojo, es un mensaje de ADT 11, que es decir, es una cancelación de la orden de servicio. Y en este caso, porque es una prueba, tiene un mensaje de error que dice que la internación ya posee prácticas asociadas, no es posible su anulación. Que esto es una regla de negocio que tiene integrada Marquee. Nosotros, en caso de que haya alguna situación por la que debamos reprocesar el mensaje, porque no llegó correctamente, porque quizá había alguna configuración errónea, podemos reprocesarlos. Tanto los mensajes que tienen errores como los que no, en caso de ser necesario. Una razón común, por ejemplo, para la de reprocesar un mensaje es que una de las reglas de negocio que tiene integradas Marquee es que no puede una persona tener más de una internación de distintos tipos incluso. Entonces, si a la hora de abrir una orden de servicio ya se encontraba un legajo abierto en internación, un legajo abierto en Marquee, quizá porque no se hubiera cerrado correctamente, quizá puede ser una internación vieja, o quizá porque el flujo no se realizó correctamente, tendríamos este error que dice que ya existe una internación en el sistema y no se puede abrir un nuevo legajo. Eso nosotros cerramos el legajo que está abierto incorrectamente o que quizá quedó abierto antes y reprocesamos la generación de este legajo. ¿Por qué? Porque la orden de servicio de Geosalud ya se creó, pero falta crear el legajo de internación asociado a esa orden de servicio en Marquee. Y la segunda herramienta que les quería mostrar es la comparación de censos entre Marquee y Geosalud. Obviamente muchos datos que están acá están censurados por cuestiones de privacidad de la información de nuestros pacientes, pero a la izquierda nosotros tenemos representados los pacientes con su historia clínica y a la derecha tenemos representados los pacientes a la izquierda en Geosalud, y a la derecha en Marquee. Cada uno con la ubicación de la cama. Entonces, en verde nosotros lo que vemos es que tenemos el mismo paciente, que es lo correcto y lo esperable, en las dos ubicaciones. Habitualmente todas las camas deberían estar en verde. Tenemos un check para que nosotros podamos identificar rápidamente las camas que tengan alguna discrepancia. Una discrepancia puede ser por el concepto que yo les comentaba recién. Se crea una orden de servicio en Geosalud, se le asigna una ubicación física, pero como ya existía quizá erróneamente un legajo en Marquee, no se pudo generar esa internación y entonces se desfasan los dos sistemas. Y en una cama va a estar vacía en uno y ocupada por un paciente en otro. Esto nos permite identificar rápidamente los errores y corregirlos, a veces desde nuestro lado y muchas veces trabajando con los usuarios. Nosotros, una vez que pasamos el mes de la implementación que se realizó durante el mes de junio, nosotros realizamos un informe a través de todos estos reportes que habíamos generado y bueno, yo les quería traer un poco de los resultados que habíamos tenido. Al mes de la implementación vimos que 344 de las admisiones, es decir, el 87,76%, fueron exitosas en total. Esto fue un número muy bueno para nosotros, bastante mejor de lo que nosotros esperábamos. Y justamente identificando como los mensajes cuya respuesta venía que había sido recepción correcta. La causa más común de error en la admisión es la preexistencia de un legajo de internación en Marquee, que es lo que les comentaba recién. Puede verse principalmente a un error en el flujo de trabajo por el operador, a veces en la admisión o a veces en el cierre del legajo previo. Y también lo que se detectó, que había un flujo por el cual el paciente entraba por la guardia y después era internado, que no se estaba manejando correctamente, que faltaba una vueltita de tuerca, por decirle de alguna manera, desde el lado de sistemas. Se generó una solución, un desarrollo propio para ese inconveniente y se vio también como una oportunidad de mejora para mejorar ese proceso que quizá tenía, ¿sí?, una oportunidad de mejora en cuanto al trabajo que hacían los operadores. Si nosotros consideramos los primeros 14 días, del 4 al 17 de julio, como un periodo de adaptación, después vemos que la tasa de efectividad fue mucho más alta, superior al 95%. Así que bueno, la verdad que muy contentos por lo que es estos resultados. A la derecha pueden ver una visualización
que se realizó utilizando, bueno, la librería Pyplot de Python, donde cada punto es una admisión en sistema, y una admisión correcta es un punto verde y una admisión incorrecta es un punto rojo. Cada columna vertical es un día, y de abajo hacia arriba va de, bueno, desde las 0 de la mañana hasta las 12 de la noche. Podemos identificar entonces los días y los horarios donde estábamos teniendo más problemas y dificultades a la hora de tener admisiones exitosas. Por ejemplo, a la noche teníamos más dificultades que a la mañana, y los días de fin de semana más dificultades que la semana, algo que es esperable en general y que nos sirvió para nosotros poder corregir. Y ya se ve que mientras pasa de izquierda a derecha va avanzando el mes, como pasan, desaparecen los puntos rojos y empiezan ya a ser casi en su totalidad puntos verdes, indicando que está funcionando correctamente la implementación. Como balance y lecciones aprendidas de todo el proceso, bueno, la verdad que la implementación fue exitosa, fue una experiencia positiva con nuestros usuarios, con los servicios que intervinieron, fue una oportunidad para ordenar el proceso. Es cierto que los sistemas no son los que tienen que ordenar los procesos, pero muchas veces la implementación de un sistema es una oportunidad para poner un ojo crítico, para poner una revisión a fondo de los distintos procesos de la institución, y eso permitió ordenarlos, sobre todo con una herramienta como GeoSalud, que tiene estos flujos de trabajo incorporados, que nos permiten también ordenar ese proceso de lo que es la internación. Pasamos a un sistema de mayor valor agregado, donde ahora podemos tener posibilidades de registro clínico. Por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando en lo que es las epicrisis, los resúmenes de alta para estas internaciones. Estamos trabajando en lo que es el parte quirúrgico para estas internaciones, y prontamente también, después de una versión de mejora que tenemos que instalar, vamos seguramente a avanzar con otras áreas del registro clínico y con lo que es controles, fármacos y distintas tareas. Como les comentaba, esta herramienta tiene distintas posibilidades de generar perfiles y controles de seguridad y de permisos de acciones que pueden generar los distintos usuarios, y también nos permitió hacer un registro de tiempos del proceso, particularmente de lo que son las altas médicas, los tiempos de la alta médica, de la alta enfermería, de la alta administrativa, tanto de lo que es la alta de la facturación del paciente, es decir, o el ok de caja que puede tener el paciente con el alta física del paciente, y hoy en día son tiempos que podemos medir y que antes con el sistema anterior no los conocíamos porque no estaban reflejados en un sistema, sino que estaban en distintos lados, estaban en papel o a veces no estaban registrados. Como lección también, bueno, siempre hay escenarios no contemplados en una implementación, es como lo que yo les comentaba de los flujos de guardia. La verdad que ahí fue importante estar muy cerca de los usuarios, fue muy importante las herramientas de monitoreo para poder detectarlos y poder implementar soluciones rápidas. La verdad que fue muy efectivo. Recuerdo que se detectó, creo que al día o a los 2 días, no habían pasado 48 horas del inicio de la implementación. Y antes de la semana ya había en producción una herramienta que nos permitía mejorar este proceso. Y también en general la importancia de la adaptación de la guía al contexto local. La verdad que tener una guía de un estándar tan difundido como es HL7 y esta versión del estándar es muy importante, pero también siempre la necesidad de adaptar algunas cuestiones locales y entendiendo que lo importante es la factibilidad y la implementación en la vida real al final de las mejoras y de los proyectos que queremos llevar para nuestros usuarios, y eso a veces requiere adaptaciones. Como próximos objetivos dentro de lo que es la utilización de estas herramientas de interoperabilidad dentro de la gerencia, tenemos extender la implementación a otros servicios que no son solamente internación, como por ejemplo las cirugías. Queremos implementar otros mensajes HL7 dentro de la misma versión, como la de T08, para la actualización de la información del paciente. Y también, que es un desafío distinto, si se quiere, y bastante interesante, queremos empezar a trabajar dentro de lo que es
FHIR en el marco de lo que es la receta digital interoperable. Ya venimos trabajando junto con las iniciativas que se están haciendo del Ministerio de Salud de la Nación. Vinimos participando ya en algunas reuniones y demás, y así que bueno, estamos también transitando este camino dentro de los estándares. Y ahora, antes de terminar con la presentación, comentarles que también hay distintas charlas de compañeros de la gerencia y de todo lo que es el IAF dentro de esta versión 2023 de las jornadas de informática en salud. Les dejo la información para los que quieran visitarlas, verlas en vivo o quizá grabadas más adelante. Y ahora sí, decirle, bueno, muchas gracias por haber visto este video, por prestarle atención a esta temática, por querer conocer lo que nosotros veníamos a contestar, a comentar. Nuevamente, yo soy Juan Descalzo, parte de la gerencia de sistemas del área de informática en salud del Instituto Fleming. Les dejo mis distintos contactos para quienes quieran hacernos llegar algún comentario, alguna sugerencia, alguna consulta o quieran establecer alguna conexión porque les interesa el trabajo que hemos venido a comentar. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por su atención y nos seguimos viendo en lo que restan de las jornadas.